Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Es un verdadero placer estar otra vez frente a ustedes y les deseo un feliz día lleno de alegría y de paz. Y para eso les invito a encomendarnos a Dios. Señor, ayúdanos a confiar en tus planes, a creer en tus promesas, a vivir guardando tus mandamientos, preparándonos para un mundo mejor. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo 11, versículo 13 del libro de San Pablo a los Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hay muchos animales que no tienen residencia fija porque emigran buscando condiciones mejores para la vida. Y por eso hay migraciones de peces, de aves y de muchos animales terrestres como los ñus y las cebras del África. Tomemos por ejemplo a los gansos canadienses, que vuelan miles de kilómetros para pasar la temporada de invierno en el cálido trópico. Y cuando pasa el invierno y la nieve se derrite, regresan al norte. En esas largas peregrinaciones tienen puntos en los que aterrizan, se alimentan, descansan y vuelven a levantar vuelo para seguir su camino, que los lleva por valles, montañas, desiertos. Los lugares donde descansan son conocidos como santuarios. Y los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo para proteger las aves migratorias. Y su cacería está prohibida. Y más en esos santuarios o refugios donde las aves se detienen a descansar. Muy pocas veces he visto ese espectáculo maravilloso. Una enorme V dibujada en el cielo por grandes gansos volando de norte a sur. Ya no son miles como en otros tiempos. Las aves migratorias cada día son más pocas. El mundo en que vivimos cada día es más inseguro y peligroso. Los cazadores furtivos pueden disparar sus potentes armas y tumbar a un ganso o a un pato en pleno vuelo. Y las aves migratorias pueden caer en solitarios parajes donde no se respeta la ley protectora de los animales en peligro de extinción. Mi esposa me platica que cuando era niña salía con su abuelo en las noches a oír pasar las grullas volando a gran altura y gritando, como dándose ánimo unas a otras. Cerca de su casa había un lugar donde descansaban, pero mucha gente aprovechaba esas visitas para cazarlas. Hoy ya casi no pasan. Son muy pocas las grullas sobrevivientes. Y se acerca el día
cuando desaparezcan de la tierra, como otras aves migratorias han desaparecido. Y nuestros nietos las van a conocer solo en fotos. Es un misterio cómo las aves se juntan para emprender el viaje, tanto de ida como de regreso. Otro misterio es cómo conservan el rumbo y siguen la ruta que por generaciones a través de miles de años han recorrido. Algunos opinan que se guían por las estrellas, pues muchas vuelan de noche. Otros dicen que en sus cerebros tienen un equipo para detectar el magnetismo de la Tierra. En otras palabras, tienen una brújula integrada que detecta el norte y el sur con precisión. Para mí, las aves migratorias son una de las grandes maravillas de la creación de Dios, quien las diseñó para volar grandes distancias y las equipó con sistemas de orientación que superan a los inventados por el hombre. Los animales, a diferencia de nosotros, se guían por instintos y nacen sabiendo lo que deben hacer y se dejan llevar por el instinto. A nosotros, Dios nos dio inteligencia, razón y conciencia para que tomemos las decisiones esenciales de la vida. Dios nos llama a través de su palabra escrita, que apela a la razón y a la conciencia. Pero muchos se hacen los desentendidos y no se dejan guiar por Dios y no toman la dirección correcta y se pierden en este mundo. Allá por el año 2000 antes de Cristo, cuando todavía no se empezaba a escribir la Biblia y la idolatría cubría el mundo, Dios llamó a Abraham y como las aves migratorias obedecen a su instinto, el patriarca obedeció a la voz de Dios. Dejó Ur de los Caldeos, la ciudad donde había nacido, para emprender una aventura de fe. Dejó una vida cómoda y segura para volverse un peregrino errante. Salió con un grupo de gente quien creyó que Dios le había hablado y se pusieron en el camino rumbo a la tierra prometida. Abraham salió con todo lo que tenía, sus sirvientes, sus animales y su esposa. Después de cada jornada se detenían y armaban el campamento con tiendas de campaña. Y una vez que las carpas estaban levantadas, entre todos levantaban un altar con piedras sin labrar. Y sobre el altar el patriarca hacía un rito sencillo, pero muy impresionante. Sacrificaba un corderito de 1 año, sin defecto, el mejor del rebaño. Derramaba su sangre al pie del altar y mientras el humo del holocausto subía al cielo, las oraciones de la comunidad también se elevaban, pidiendo el perdón de los pecados y la bendición y la protección del Dios invisible. Pues el Creador de todas las cosas no puede representarse con nada. En la religión de Abraham no había ídolos, ni gritería, ni danzas. Y si le quisiéramos poner nombre, podríamos llamarla la religión del Cordero. Pues el centro de la ceremonia era el sacrificio de uno de los animales más inofensivos, fieles y nobles. La peregrinación era lenta, al paso de los rebaños. Para hacer los campamentos había que buscar pastos y agua. Leamos los versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Toda la vida de Abraham fue una peregrinación. Cuando llegó a la tierra prometida, la encontró ocupada y siguió peregrinando en ella,
confiando en las promesas de Dios. Los cristianos, igual que Abraham, creemos que vamos a heredar la tierra. En San Mateo capítulo 5, versículo 5, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Creemos que este mundo está ocupado por el enemigo, pero el verdadero dueño del mundo nos lo ha prometido, y por eso te invito a creer en la palabra de Dios y a unirte a los peregrinos que, como Abraham, esperaban un mundo mejor. Oremos. Señor, no permitas que nuestra fe en tu palabra se apague. Que en estos tiempos peligrosos e inseguros sea la estrella que guía nuestro camino. Y cuando termine la historia, podamos ser parte del reino de los cielos, disfrutando de la tierra restaurada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra, que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor, y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios. ¿Saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta, 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 alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla. Con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes. Y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez,
nada malo nos va a pasar a nosotros, porque nos podemos subir en esa torre altísima, 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 y no nos va a pasar nada. ¡Qué terrible que era esto! ¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta, 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 alta. Un día el Señor dijo, algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¡Ah! Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado, y así diferentes grupos se empezaron a formar. Y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas. De manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir, porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos, hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa.
En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.